buenas tardes a todas y todos. Es un enorme gusto volver a encontrarnos. Soy Carolina Gallo, periodista, editora y conductora de noticias de Antofagasta Televisión, y junto a Katy Herrera estaré esta tarde acompañándolos durante la transmisión de este segundo webinar correspondiente al ciclo de conferencias Sentir para Educar y Educar para Sentir. Las emociones protagonistas del aprendizaje, presentado por Fundación Minera Escondida. Una gran satisfacción el poder estar con ustedes en este espacio que hemos creado para compartir, aprender y generar una instancia de trabajo colaborativo en torno a la educación integral y de calidad que todos soñamos alcanzar. Vamos a esperar un momento para que más personas puedan unirse a este espacio virtual que estamos transmitiendo por Zoom y por el canal de YouTube de Fundación Minera Escondida. Un cordial saludo a todos quienes nos acompañan desde distintas regiones de Chile y el extranjero. Saludos al Colegio San Francisco de Asís de la Florida, a la Escuela Los Alisos de Teno, que también están acompañándonos en esta jornada. Queremos indicarles a todos quienes deseen ver esta actividad usando la opción de interpretación de lengua de señas chilena, que para una mejor visualización les recomendamos configurar su vista de pantalla de Zoom en la opción Galería. Para ello deben configurar su vista de pantalla de Zoom en la opción Galería, la cual pueden encontrar en la parte superior derecha de su pantalla. En el caso de YouTube, la traducción de lengua de señas ya está optimizada. Antes de iniciar la conferencia de hoy, propiamente tal y como una manera de generar un proceso interactivo y de co-construcción, queremos invitarlos a participar desde sus teléfonos móviles o computadores respondiendo una simple pregunta. Para ello, los invitamos a ingresar al sitio menti.com y compartir sus opiniones en función de lo siguiente: ¿cómo podríamos trabajar la dimensión socioafectiva en nuestras aulas? Esa es justamente la pregunta. ¿Cómo podríamos trabajar la dimensión socioafectiva en nuestras aulas? Para ingresar sus respuestas, digiten el código 1652-7737. El código, reiteramos, 1652-7737, y pueden subir 3 conceptos como máximo. Así es que los invitamos a ingresar a menti.com con el código 1652-7737 y responder a la consulta que acabamos de realizar, la cual encontrarán en sus móviles o computadores. Mientras esperamos que sigan ingresando asistentes a esta conferencia, les invitamos entonces a realizar esta dinámica que les hemos propuesto en el sitio menti.com e ingresar el código que ya les hemos entregado entonces para que puedan participar y realizar esta dinámica. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a compartir en el chat de Zoom y YouTube los lugares desde donde están conectados. Escriban, ¿no es cierto?, en el chat de Zoom y YouTube los lugares desde donde están conectados en esta jornada también para poder saludarlos en este espacio. Ahí vamos a ir saludando a quienes nos indican desde Antofagasta, por supuesto, de la Escuela Rosita O'Higgins, de Cauquenes. También saludamos entonces a Catalina, a Cecilia López, que nos han escrito los lugares desde donde se están conectando esta tarde. Vamos a seguir saludando entonces a quienes se sigan sumando. Asimismo, para quienes deseen formular consultas y dar sus opiniones, les invitamos a hacer llegar sus preguntas a través de los chats de Zoom y YouTube. De igual manera, para aquellos asistentes que se inscribieron por Zoom, tenemos también registradas algunas de sus preguntas. Les recordamos que al final de esta conferencia tendremos un espacio para que nuestra invitada pueda responder sus consultas e inquietudes. De igual modo, les indicamos a quienes recién se incorporan a esta transmisión que para optimizar la visualización de la traducción de lengua de señas, configuren su vista de pantalla de Zoom en la opción Galería, la cual pueden encontrar en la parte superior derecha de su pantalla. En el caso de YouTube, la traducción de lengua de señas ya está optimizada. La incorporación de la dimensión socioafectiva a las unidades escolares es un proceso que ha ido creciendo a nivel mundial como una forma de desarrollar integralmente a nuestras alumnas y alumnos y que se ha visto acelerado en el actual contexto de pandemia.
La investigación ha demostrado sus enormes beneficios, no solo en lo socioemocional, sino además en la creación de un ambiente que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, la forma de implementar esta dimensión socioafectiva resulta clave dentro de una organización tan compleja como es la escuela, en la cual interactúan diferentes agentes como los alumnos, docentes, familia y profesionales y técnicos de apoyo. La rica dinámica escolar genera un escenario propicio para crecer, pero a su vez plantea el desafío de articular esfuerzos, tiempo, responsabilidades y las enormes exigencias y expectativas que la sociedad ha puesto en la escuela. De esta manera surgen preguntas clave como ¿cuánto tiempo podemos demorar en implementar un programa de educación socioemocional? ¿Cómo partir? ¿Con quiénes trabajar? ¿Qué recursos humanos y materiales se requieren? ¿Qué rol deben tener los directivos, docentes y las mismas familias de nuestras alumnas y alumnos? Preguntas que hoy abordaremos con nuestra invitada. Les recordamos a quienes ingresaron hace unos momentos que estamos desarrollando una dinámica en el sitio menti.com. Para ello, les invitamos a responder la siguiente pregunta antes de iniciar la conferencia. ¿Cómo podríamos trabajar la dimensión socioafectiva en nuestras aulas? Esta es la pregunta. ¿Cómo podríamos trabajar la dimensión socioafectiva en nuestras aulas? Para ingresar sus respuestas, activen la página con el código 16 52 77 37. Lo pueden hacer entonces desde sus teléfonos móviles, desde su computador. Esa es la pregunta y el código, reiteramos, 16 52 77 37. Ahí pueden introducir entonces sus conceptos, ¿cierto?, a esta pregunta que les hemos planteado en esta jornada y que está ahí en el sitio menti.com. Y el código 16 52 77 precisamente ahí 37. Ahí lo tienen entonces. Vamos a seguir esperando que puedan entonces introducir sus distintos conceptos. Hoy, en este tercer webinar del programa 2021, tendremos a una destacada experta latinoamericana en educación socioemocional, una experta que combina una sólida formación profesional en la materia con un trabajo en aula concreto. Hoy nos acompaña desde Argentina la psicóloga Sonia Williams de Fox con la conferencia Cómo trabajar la dimensión socioafectiva en los centros escolares. Sonia es especialista en educación de la Universidad de San Andrés, es licenciada en psicología educacional, profesora en pedagogía y psicología y profesora en el nivel inicial y especialista en educación. Es además magíster en educación emocional y bienestar de la Universidad de Barcelona. Cuenta con una amplia trayectoria en cargos docentes y directivos en nivel inicial y primario en escuelas de Argentina, lo que la ha combinado con una vasta experiencia en docencia universitaria en la Universidad de San Andrés y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, formando a profesionales de la educación en la dimensión socioafectiva. Es directora académica del postítulo en Educación Emocional y Clima Escolar de la Universidad Católica Argentina y miembro fundacional de la RIEV, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Desde hace 6 años es directora general del Colegio Mancedo Mills College, institución en la que ha podido aplicar de manera concreta su formación en educación socioafectiva. Es también autora de diversas publicaciones y estudios, destacando el libro Las emociones en la escuela, destacado trabajo que forma parte del currículum nacional en Chile. Bienvenida, Sonia. Es un placer tenerte con nosotros, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a la Fundación Minera Escondida y a todo el equipo que está acompañando hoy. Antes de dar inicio a la presentación, queremos revisar contigo los resultados de la pregunta con que iniciamos esta jornada. Preguntamos, ¿cómo podríamos trabajar la dimensión socioafectiva en nuestras aulas? Y los asistentes ya han dejado diversos conceptos, como lo podemos ver en esta nube. Aparecen conceptos como empatía, regular emociones, metodologías, con creatividad, conversar a través de dinámicas, de manera lúdica, con arte, transversalmente, guías didácticas, buena comunicación, juego, ponen algunos, comprender de manera colaborativa,
conciencia de uno mismo, regular emociones, trabajo colaborativo, distintos conceptos, Sonia, que nuestros asistentes han destacado, ¿cierto?, en este menti.com, con la pregunta que planteamos y que sin duda son elementos que estarán presentes en esta jornada, ¿cierto?, y conceptos que han dejado en esta nube nuestros asistentes. Ahora sí, Sonia, bienvenida para Fundación Minera Escondida y nuestros asistentes. Es un privilegio contar contigo esta tarde, felices de que compartas con nosotros tus experiencias, así es que te damos la más cordial bienvenida y estamos dispuestos a escucharte. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. La verdad que para mí es una oportunidad enorme poder compartir con ustedes, con colegas de Chile y de otras partes, mi experiencia y mi recorrido, y bueno, ojalá pueda colaborar en este camino, ¿no?, que hace a la educación emocional y que es tan desafiante, pero a su vez tan interesante, y como yo siempre digo, es un camino de ida, o sea, el que empieza en este recorrido de lo que son las capacidades emocionales, bueno, lo continúa, pues maravilloso ver cómo trabajan las escuelas en educación emocional. Así que quería volver a agradecerles a todos por estar, y quiero compartir con ustedes durante aproximadamente 40 minutos una presentación que he preparado, y después quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan. Así que si me permiten un segundo, voy a compartir la presentación. Quería chequear a ver si la pueden ver. Si me indican si la pueden ver bien. A ver. Sí, Sonia, te estamos ¿Sí? escuchando y viendo perfecto, sí. Perfecto, bueno, buenísimo. Bien, vamos a abordar entonces cómo trabajar esta dimensión socioafectiva en los centros escolares. Y a mí siempre me gusta empezar con esta frase de Aristóteles, ¿no?, que dice que educar la mente sin educar el corazón no es verdadera educación. Y también Rousseau tiene esta frase para mí tan potente, ¿no?, que es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos y arrancaron las primeras voces. No se comenzó por razonar, sino por sentir. Y esto nos lleva a pensar, ¿no?, si es posible sentir y pensar en nuestra escuela. En una escuela, como dice Miguel Ángel Santos Guerra, una escuela que ha sido tradicionalmente el dominio de lo cognitivo, ¿no?, como a la escuela se iba a aprender, como por supuesto que se sigue yendo a la escuela para aprender, ¿no?, pero el dominio de toda la dimensión emocional, ¿no?, todos los aspectos de nuestros sentimientos y emociones no estaban contemplados en una escuela más tradicional, ¿no?, pensada desde lo cognitivo racional. Y justamente ya hace muchos años, y no me equivoco al decir que casi 30 años, que se está estudiando justamente en diferentes partes del mundo, cómo el sentir y el pensar están totalmente conectados, y conectados justamente en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro cerebro se procesan las emociones, y en nuestro cerebro se procesan todos los pensamientos, y todo el aprendizaje está ahí, en ese cerebro. Así que está todo entrelazado. Así que es posible sentir y pensar en la escuela, y es posible trabajarlo. Pero bueno, justamente como dijeron en la presentación,
que nuestro mundo es un mundo muy complejo. Los especialistas están hablando de, estamos en un mundo VICA, ¿no? Este acrónimo que tiene que ver con un mundo volátil, un mundo incierto, complejo, ambiguo, donde ciertamente hay aumento de la interconexión, pero también hay más intolerancia, hay violencia, y bueno, aumentar, ¿no? Y mantener la dignidad y la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza, debería ser la finalidad fundamental de la educación en el siglo XXI. Así que nos encontramos con un gran desafío, ¿no? Porque necesitamos justamente pensar cómo preparar a las generaciones, las nuevas generaciones, para justamente prepararlos para lograr capacidades que les permitan adaptarse a un mundo tan complejo. Y ya Juan Casasus, que es chileno, seguramente ustedes lo conocen, tiene este libro muy profundo que se llama Educar, ¿no? La educación en el ser emocional. Y él nos recuerda que por lo menos tenemos estas dimensiones. Tenemos una dimensión físico-corporal, que es la que traemos cuando nacemos. Esta dimensión físico-corporal nos sostiene, y sobre esa dimensión se desarrolla después la dimensión emocional, la vital, el ánima, como dice, ¿no? Esa energía vital. Y después recién se desarrolla lo racional, lo mental, que configura, que nos configura. Como ven ahí en la imagen, justamente, estas tres dimensiones están totalmente vinculadas, interconectadas. Y, por ejemplo, nosotros cuando estamos en alguna situación de preocupación o de estrés, seguramente les ha pasado, ¿no? De sentir ese estrés y la preocupación en el cuerpo, en este cuerpo que tiene que sostener. Y justamente esa preocupación nos llena de pensamientos. El cerebro está continuamente generando pensamientos. Y esos pensamientos tienen que ver con esa preocupación, porque al fin y al cabo el cerebro lo que necesita es, ¿no? Lograr que nosotros nos adaptemos, que logramos sobreponernos a diferentes circunstancias que nos pasan. Tiene que ver con la supervivencia. Entonces, justamente cuando estamos muy preocupados, es muy difícil aprender. Y esto nos pasa a nosotros y nos pasa a los alumnos, a las alumnas en la escuela. En la escuela, desde muy pequeños, pero también en la universidad y en cualquier organización educativa o en cualquier aspecto de la vida. Nos pasa, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De tener una preocupación y quizás estar leyendo, ¿no? Un libro y pasan las hojas como medio en automático y terminan de pasar las hojas y de repente, bueno, de parar y pensar, ¿qué fue lo que leí? ¿No? Y la verdad es que no me acordaba. Y acá tiene que ver justamente con que ese cerebro estaba pensando en esa preocupación, estaba ocupado en esa preocupación y no pudo, ¿no? Retener, prestar atención en eso, ¿no? En eso que yo tenía que leer. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, la dimensión emocional cobra una dimensión realmente muy importante, porque también afecta lo físico-corporal, cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos, ¿no? con situaciones de enojo. Bueno, esto repercute en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se siente, siente la tensión, y a veces siente ese cansancio. Bueno, nuestro cuerpo genera una cantidad de químicos que están vinculados justamente con las emociones. Y esos químicos afectan ese estado
físico-corporal. Muchas veces cuando nos enojamos, pongo el enojo porque es bastante claro en el enojo, ¿no? Cuando nos enojamos mucho, cuando vemos a los niños o las niñas enojarse, y ese enojo crece y crece y crece, bueno, cuando termina ese ciclo del enojo, que por suerte dura un poco y no permanece en general mucho tiempo, bueno, ¿cómo queda ese cuerpo? Queda como agobiado, ¿no? Queda cansado, queda ese cansancio, y a veces los chicos se quedan dormidos justamente porque están cansados, consumieron mucha energía. Ahí es donde vemos cómo esa dimensión emocional afecta, ¿no?, lo físico-corporal. Y lo mismo al revés, cuando estamos que no hemos podido descansar bien, cuando estamos, ¿no?, mal alimentados, cuando no estamos en un equilibrio con nuestro cuerpo, eso también afecta nuestro estado emocional y nuestro estado mental. Así que muy interesante lo que trae Casasus con respecto a esto, ¿no?, de tenerlo siempre en cuenta. Y a mí me gusta cuando abordo, ¿no?, cuando se hace este abordaje de la dimensión emocional, recordar, ¿no?, algunas organizaciones y estudios fundamentales que se han hecho. Fíjense, este fue en el año 96 y sigue vigente, que tiene que ver con, ¿no?, este documento, La educación encierra un tesoro, de Lors, de la UNESCO, donde establecen como acuerdo entre muchísimos países los pilares de la educación del siglo XXI. Y esto tiene que ver con aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Y volviendo a esta idea, ¿no?, de Miguel Ángel Santos Guerra, realmente nuestra educación se ha enfocado estos últimos años en estos primeros pilares de la educación, el conocer y el hacer. Pero en mi opinión tenemos una deuda pendiente, una deuda pendiente en relación a estos otros dos pilares que no están siendo trabajados realmente en profundidad en nuestros sistemas educativos. Falta trabajar mucho la convivencia, la generación de vínculos sanos dentro de la escuela, y también el aprender a ser, cómo esos alumnos van conociéndose desde muy pequeñitos, desde que inician la escolaridad hasta que terminan la escolaridad, ¿no? Entonces, aprender a ser y aprender a convivir son dos pilares sumamente importantes que debemos incorporar claramente como política educativa, ¿no? Pero bueno, en algunos países ya hay avances importantes. México tiene avances muy importantes. En la Argentina hay algunas provincias que ya tienen su ley de educación emocional, pero todavía a nivel nacional no. Este documento, que es de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene este documento también muy importante y muy interesante, que se llama Habilidades para el Progreso Social, el poder, fíjense el título, el poder de las habilidades sociales y emocionales. Justamente lo que dice es que la capacidad para alcanzar metas, cooperar de manera efectiva con los demás y manejar las emociones, es determinante para afrontar los retos del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud también tiene una iniciativa internacional para la educación en habilidades para la vida en las escuelas. Y bueno, solamente una idea, ¿no?, de esta iniciativa es que junto con las destrezas cognitivas básicas necesarias para leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, la educación en habilidades para la vida es un componente central de la calidad de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos a ver algunas de estas habilidades para la vida, como el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el manejo de emociones y sentimientos, el manejo de tensiones y estrés,
el manejo de problemas y conflictos. Y justamente, ¿no?, el secretario general de las Naciones Unidas en el 2013 decía que no es suficiente enseñar a los niños a leer, escribir y contar. La educación tiene que cultivar el respeto por los demás y por el mundo en que vivimos, y ayudar a la gente a forjar sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Bien. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Creo que hoy ya podemos estar de acuerdo en que esto es necesario, pero bueno, la verdad es que una de las primeras maneras de empezar a hacer esto es nutrirse, formarse, para tener una mirada integral, para integrar justamente todas las dimensiones que fuimos mencionando, ¿no? ¿Y cómo las integramos? Bueno, justamente viendo los conocimientos y los aportes de las ciencias. La psicología, y especialmente la psicología positiva en estos últimos años, ha avanzado muchísimo, brindando aportes acerca de justamente la dimensión emocional y su impacto en la dimensión racional, cognitiva, y su impacto en el aprendizaje. Y también la neurociencia, y en especial la neurociencia afectiva. Así que lo primero es la formación. Primero es formarse en justamente tener esta mirada integral. Y de esto se trata la educación emocional. La educación emocional se nutre del aporte de las diferentes ciencias. ¿Y qué es entonces educación emocional? La educación emocional, en palabras del doctor Rafael Vizquerra, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, que ya viene trabajando hace aproximadamente 20 años en educación emocional, es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarlo para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Entonces, esto es nuevo en educación, ¿no? Esto es una innovación educativa. Pensar el proceso de aprendizaje entrelazado con el bienestar. Hoy ya no podemos pensar o abordar la enseñanza sin tener en cuenta qué estamos haciendo en relación al bienestar personal y social de cada uno de nuestros alumnos, y desde la mirada del directivo, desde cada uno también de nuestros docentes. Así que la verdad es que es muy interesante esto, y les dejo este documento también de la revista Iberoamericana de Calidad, Eficiencia y Cambio en Educación del 2010, que ya hablaba, ¿no?, de las competencias socioemocionales como factor de calidad en la educación. Y estas competencias en general siempre, ¿no?, se trabajan comenzando con la conciencia emocional. La conciencia emocional de uno mismo, ¿no?, de sí mismo, pero también la conciencia emocional de lo que están sintiendo los demás. La regulación emocional, la gestión emocional, también muy importante, la motivación, la empatía en acción, también llamada compasión, la asertividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Estas son capacidades que necesitan nuestros alumnos para desempeñarse en el mundo laboral, en el mundo universitario, para poder formar familias, para poder llevar su vida donde quieren, ¿no?, realizar su proyecto de vida. Son realmente capacidades que por suerte se pueden aprender. ¿Y qué mejor lugar de aprenderlo que es en la escuela? Que están tantos años en las escuelas. Y esta educación emocional
se empieza desde los más pequeños, desde el nivel inicial, en el colegio donde yo estoy trabajando, ya desde la salita de 2 años se empieza a trabajar esto. ¿Y por qué? Porque realmente trae beneficios trabajar la educación emocional, desde, ¿no?, los primeros años de la escolaridad. Primero, ya hay muchísima investigación del impacto que tiene el trabajo de estas capacidades en la mejora de los aprendizajes. Y esto claramente, cuando los niños, las niñas, se encuentran en un equilibrio emocional, aprenden mejor, están mucho más abiertos al aprendizaje, se pueden automotivar, pueden, ¿no?, ponerse metas, sostener ese esfuerzo, perseverar. Estas son todas capacidades que tienen que ver con la gestión de nuestro mundo emocional. También, estando en equilibrio, disminuyen las conductas disruptivas en el aula. Aumenta la calidad educativa de las escuelas. Esto quiere decir que las escuelas pueden hacer lo que tienen que hacer. Y también se atiende el bienestar subjetivo de los alumnos. Y yo agregaría que en estos últimos años también hay muchos estudios acerca de la mejora en el bienestar también de los docentes y de todo el personal de la escuela. Entonces, el dominio, ¿no?, de estas competencias emocionales favorecen diferentes aspectos, ¿no? Favorecen el proceso de aprendizaje, pero también las relaciones, los vínculos interpersonales, la solución de problemas, ¿no? Y por lo tanto, potencian una mejor adaptación al contexto, este contexto tan difícil que hablábamos antes, ¿no?, tan volátil, tan incierto, y favorece un afrontamiento a las circunstancias de la vida, con mayores probabilidades de éxito. Y en estos años, ¿no?, este año, el año pasado, con todo el tema de la pandemia, realmente si hay algo que se puso, ¿no?, bien, ¿no?, sobre la mesa y sobre la necesidad de trabajar, ha sido los vínculos en la escuela, los vínculos en el hogar también, porque hablar de educación emocional implica, ¿no?, dominar estas competencias emocionales y también trabajarlo con los docentes, trabajarlo también con las familias, con los alumnos. Uno de los aportes que les decía, muy interesante, es los aportes de la neurociencia afectiva, y una de las referentes muy importantes es Mary Ellen Imordino-Young. Ella trabaja con Antonio Damasio, tiene un libro muy importante, ¿no?, que se llama Emociones, Aprendizaje y el Cerebro, que está traducido al español. Y ella justamente dice, ¿no?, que las emociones son integrales al aprendizaje. Son y forman una pieza crítica de cómo, qué, cuándo y por qué las personas piensan, recuerdan y aprenden. Entonces, bueno, realmente no podemos separar el aprendizaje de las emociones. Y pensando en el aprendizaje es un proceso individual sin duda, pero también es un proceso social, ¿no? Aprendemos siempre con otro, desde que nacemos estamos con otro. Y los primeros aprendizajes son en la familia, pero luego se va expandiendo ese contexto, y después es la escuela, y después son los pares, y es totalmente dinámico. No aprendemos de la misma forma en las diferentes etapas de nuestra vida, y es más, no aprendemos de la misma manera en diferentes momentos del día. Y esto lo vivimos continuamente, ¿no? Tenemos cada uno, según las situaciones que nos va pasando, porque las emociones también están contextualizadas, tienen que ver con nuestras situaciones, con estas experiencias que vivimos día a día. Bueno, y esto es muy dinámico, podemos tener un aprendizaje, ¿no?, con mucha atención, con mucha motivación, quizás al inicio de nuestro día, durante nuestra mañana, y después suceden diferentes cosas, y esa
atención va mermando, va cambiando, van apareciendo algunas situaciones, surgen preocupaciones, el cerebro se llena, ¿no?, de estas preocupaciones o creencias o pensamientos, y bueno, y ese aprendizaje, ese nivel de aprendizaje va cambiando. Y también es en contexto el aprendizaje. No es lo mismo el aprendizaje en un contexto de escuela con ciertas características que esa misma persona puesta en otra escuela con otras características, ¿no? En aulas diferentes. ¿Por qué también? Porque, bueno, hay diferentes profesores, diferentes docentes, y quién es el ser de ese docente también justamente va a influir en aquellas cosas, aquellas dinámicas que sucedan en el aula. Entonces, bueno, siempre me gusta recordar, ¿no?, este proceso de aprendizaje tan dinámico. Y bueno, acá con esta imagen quería como, ¿no?, volver a pensar con ustedes de cómo lo hacemos. Lo hacemos trabajando justamente en ir reconociendo en nosotros, en cada uno de nosotros, que los alumnos vayan reconociendo en ellos estas emociones, ¿no?, estos sentimientos, estos aspectos afectivos, y reconocerlo en el cuerpo, como ya dijimos. Muy importante poder reconocer que estoy tensa, ¿no?, que estoy con una situación de frustración, y qué me pasa en mi cuerpo, cómo estoy, cómo me siento. Identificar, además, cuál es la emoción que estoy sintiendo. En general, los especialistas en emociones dicen que tenemos un muy pobre vocabulario emocional, ¿no? Cuando generalmente les preguntamos a los chicos, bueno, ¿cómo te sentís? Y aparece el bien o mal, ¿no? Y no surge esta gama, ¿no?, de palabras que identifican diferentes estados emocionales. Y la verdad es que no es lo mismo decir estoy triste o me siento triste, a decir me siento enojado o me siento irritado o frustrado o humillado. Son diferentes emociones. Por eso hay que trabajar muchísimo, ¿no?, el vocabulario emocional. Cuando identificamos esa emoción, la otra etapa, estas son etapas del desarrollo emocional, tiene que ver con la aceptación. ¿Está bien enojarse? Sí, está bien enojarse. El enojo es una emoción primaria, viene con nosotros, es universal, la reconocemos en todos. Y en general nos enojamos porque sentimos injusticia, ¿no? Pasa algo, hay alguna situación que nos detona, ¿no?, que es el estímulo ante una situación de injusticia. Bueno, sentimos esta emoción de enojo. Y es importante poder expresarlo, poder expresar ese enojo. Y acá es donde entran los procesos educativos, acá es donde entra la necesidad de trabajar en la escuela, ¿no?, que es muy importante, y necesitamos aceptar el enojo, pero diferente es aceptar la forma, ¿no?, ver cómo aceptamos la forma de expresar ese enojo. Y muchas veces los niños, y también a veces los adolescentes, y por qué no nosotros los adultos, expresamos el enojo de maneras no saludables, de maneras que nos afectan negativamente a nosotros y también a los demás. Y ahí hay un punto clave, que es, por ejemplo, trabajar la diferencia entre enojo y agresión. El enojo, bueno, el enojo viene con nosotros, ¿sí?, y es una emoción primaria, pero la agresión tiene una intención de hacer daño a los demás, o tiene una intención de hacer daño a algún objeto, ¿no? Cuando algún niño se enoja, agarra algo y lo tira contra la pared, bueno, tiene una intención de dañar. Esto es algo para trabajar, para diferenciar, ¿no? ¿Cómo podemos expresar ese enojo de otra manera, sin agredir? Y por último, la etapa, digamos, también difícil, es la parte de cómo gestionamos, cómo regulamos nuestras emociones. Entonces, bueno, esto tiene que ver con, ¿no?, la educación emocional, que es este proceso que se trabaja en la escuela, donde se van trabajando estos diferentes aspectos.
Bien, justamente con esta imagen quería mostrarles, ¿no?, cómo el desarrollo cognitivo está totalmente vinculado, entrelazado con el desarrollo emocional y con el desarrollo de la conducta, ¿no?, con este actuar. Hacemos, pensamos y sentimos. Y esto influye en el aprendizaje, influye en nuestro bienestar, influye en todas las capacidades, en todas las competencias que podemos ir desarrollando. Bien, seguimos con esta pregunta, ¿no?, de cómo lo hacemos. Y bueno, lo primero en la escuela es poder sensibilizar, ¿no? No podemos entrar de lleno a implementar un programa de educación emocional sin sensibilizar. Lo mismo que haríamos, ¿no?, cuando queremos plantar una planta, ¿no?, para que dé buenas flores y crezca sano y en equilibrio. Bueno, necesitamos fertilizar la tierra, necesitamos sacar esos yuyos, esas piedras. Entonces, en esta etapa de sensibilización necesitamos ir generando diferentes encuentros en la escuela, ir hablando con actores claves, y un actor clave en la escuela es el equipo directivo, ese director, ¿no? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo siente? ¿Qué siente en relación a la educación emocional? Trabajar si hay equipos de orientación, también actores muy, muy importantes. Estos son como los primeros momentos, ir trabajando también de a poco con los docentes, poder organizar encuentros donde poder compartir, ¿no?, y poder formar, porque la formación es la segunda etapa. No podemos implementar un programa o diseñar un programa de educación emocional sin esta formación. Necesitamos tener un marco teórico importante, sólido, basado en la investigación científica. ¿Por qué? Porque solamente desde la formación vamos a poder tomar mejores decisiones en el aula y poder tomar mejores decisiones en la escuela, si somos directivos. Entonces, justamente, bueno, sensibilizar, formarnos y recién después empezar a, bueno, diseñar ese programa para esa escuela, en ese contexto, con esas necesidades y con esa realidad. Entonces, justamente antes de empezar a diseñarlo, hay que, como tomar la temperatura, hay que, justamente, bueno, buscar diferentes instrumentos como para poder hacer un análisis de la situación de esa escuela. ¿Cómo está esa escuela? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son esos saberes previos de los docentes, del equipo directivo? Recién ahí, cuando tenemos un análisis de la situación y tenemos bien, ¿no?, esa evidencia, podemos hacer encuestas, podemos hacer entrevistas, podemos hacer grupos focales, podemos hasta, bueno, hacer preguntas a los alumnos, que realmente son una fuente muy importante de información. Encuestas a las familias, tenemos que trabajar con todos los actores educativos. Ahí, bueno, tomar una decisión de cuál es el equipo, ¿no?, de personas que está formada, que está capacitada para diseñar ese programa de educación emocional, y recién ahí empezar con la implementación del programa. Hay programas que ya están, bueno, ya están enlatados, por decirlo, ya están, ¿no?, se ofrecen, y son programas muy buenos y sólidos, pero también es cierto que cada programa debe ser ajustado a la realidad de cada escuela. Entonces, bueno, hay que darse el tiempo para indagar, para ver qué es lo mejor. Acá esta imagen la pongo porque, sin duda, si miramos ese centro, ¿no?, ese centro así muy iluminado, yo me imaginaba al alumno, ¿no?, el alumno en el centro, ese alumno que va a irradiar luz a lo largo de su trayectoria educativa. Y ese alumno no está solo, ese alumno está justamente en diferentes contextos. ¿Y cuáles son esos contextos? Está en un contexto de pares, ¿no?, con sus compañeros.
está en un contexto en el aula con determinados docentes o, como en la secundaria, con muchos diferentes profesionales de la educación. En ese contexto de aula también hay, bueno, diferentes aulas que también pueden trabajar relacionadas, interrelacionadas, pero también ese aula está en ese contexto educativo, en ese contexto de escuela. Entonces, dentro del aula, el docente claramente es el que puede ir trabajando estas competencias emocionales en los alumnos. Pero en la escuela es el equipo directivo, el equipo de orientación, el que necesita tener, ¿sí?, esa visión macro de cómo trabajar la educación emocional con el equipo docente y con las familias. También esa escuela, si se vincula con otras escuelas, va ampliando esa mirada, ¿no? Y trabajó con la comunidad educativa, con las familias, muy importante en todos los niveles educativos, trabajar con las familias, porque el proceso educativo de la educación emocional implica a todos los actores. Así que es muy importante, ¿sí?, que el proyecto que decidamos, ¿sí?, digamos, trabajar en la escuela, como yo digo, sea un proyecto institucional, realmente que forme parte, ¿no?, de esa visión de la escuela, de esa misión que tiene la escuela, que sea como una columna vertebral, que irradie de manera transversal en todas las áreas curriculares. Esto es lo ideal. Lo ideal es que sea un proyecto, y un proyecto sostenido a lo largo de, bueno, de toda la trayectoria escolar. Para digamos, en mi experiencia y como yo lo veo, necesitamos mínimo 3 años como para poder, ¿no?, solidificar el proyecto en la escuela, y ese proyecto también se va rearmando, se va, ¿no?, reanalizando, se va ayornando, uno también hace todo un proceso de reflexión sobre ese proyecto, y se va implementando tanto actividades transversales en los diferentes niveles, como secuencias, ¿no?, didácticas, proyectos educativos, unidades didácticas, pero también, y muy importante, son los micromomentos. Porque es cierto que más allá de que tengamos todo muy planificado y que, como, bueno, en la parte, digamos, de educación primaria, en la escuela donde yo estoy, tienen un espacio semanal donde se trabaja la educación emocional. La verdad es que educación emocional se trabaja todo el tiempo, todos los días, y en cada momento en que uno está en la escuela, porque surgen estos micromomentos, estas situaciones, estos emergentes, como decimos, ¿no?, que el docente necesita tomar justamente en ese momento, porque, bueno, porque surgió alguna situación de enojo, porque estamos viendo que hay tristeza en algún alumno, algún alumno que, bueno, que irrumpe con alguna conducta que nos damos cuenta que no está regulada. Tenemos que ir, ¿no?, sorteando todas estas situaciones que día a día van sucediendo. Entonces, por eso la formación docente es tan importante, para poder justamente trabajar tanto lo planificado como lo que no está planificado y que va surgiendo día a día. Y acá algunas imágenes de diferentes maneras de irlo trabajando para identificar, reconocer las emociones. Muy lindo el trabajo, ¿no?, con el termómetro emocional que acá vemos, diferentes formatos. La verdad es que hay hoy en día en internet, hay diferentes programas que ofrecen diferentes maneras de abordarlo, y la verdad que los docentes son muy creativos en poder, bueno, esto de formar también hábitos, ¿no?, en el aula, de esta pregunta tan importante, ¿cómo se sienten hoy? Que los chicos puedan identificar lo que están sintiendo
y justamente trabajar las diferentes emociones, ¿no? Las emociones primarias, en general se empieza con el enojo, con la alegría, con el miedo, con la tristeza, con la sorpresa, con el desagrado. Estas son las emociones primarias básicas que todos compartimos, son las universales. Y bueno, ir logrando esta alfabetización emocional, ¿no? Lograr un mayor vocabulario emocional para que los chicos puedan justamente reconocer esa emoción y ponerle un nombre. Diferentes formatos, diferentes maneras de trabajarlo, muchísimo a través del juego, muchísimo a través del juego, tanto el juego desde la presencialidad, pero también la virtualidad nos ha enseñado a disponer de diferentes, ¿no?, aplicaciones y diferentes instrumentos para trabajar las emociones en el aula y en la escuela. Poder, ¿no?, esto de tener un dado, necesitamos tener material, sí, pero no hace falta un material muy sofisticado. Yo inicié hace 14 años armando mi propio kit emocional, ¿no? Haciendo mi propio dado, diferentes láminas, bueno, de diferentes maneras. También es muy, muy importante trabajar con imágenes. Las imágenes nos ayudan muchísimo para poder que los chicos puedan expresar, poder conversar, poder decir qué es lo que ven en la imagen, por qué les parece, ¿no? Generar estas preguntas abiertas, para que justamente, ¿no?, sientan empatía hacia esa persona que está ahí en esa imagen. Y bueno, trabajarlo de diferentes maneras. Con los más grandes, también que puedan tener un diario de las emociones, este registro diario de cómo se están sintiendo. Yo lo he trabajado con adultos, esto hasta en el postítulo que dirijo, ¿no?, actualmente de la Universidad Católica Argentina, postítulo de Educación Emocional y Clima Escolar. Bueno, tienen que llevar, los participantes llevan un diario de emociones donde registran aquello que van sintiendo, ¿no?, para poder darse cuenta, identificar la emoción. Este es un trabajo muy lindo también que ven de collage, un collage emocional acerca de, bueno, cómo ir armando, ¿no?, quiénes somos, qué sentimos, qué hacemos, qué pensamos. Y también, bueno, a través de los cuentos es un mundo maravilloso que podemos ir abordando, y a través de los cuentos trabajar. Este es un cuento lindísimo, Los hilos invisibles, un libro muy lindo para trabajar durante la pandemia, ¿no? Esto de estar conectados a pesar de la desconexión o del distanciamiento. Trabajar a través de diferentes historias de vida, de películas. Esto se trabajó con la película Intensamente, con chicos con jóvenes de secundaria. Aceptar las emociones, muy, muy importante, ¿no? Esto, tratar de no corregir la emoción, de validar la emoción, de entender que todos sentimos, ¿no?, emociones diferentes, y ante la misma situación podemos sentir emociones diferentes. Y está bien, y esto es lo que tiene que ser, y poder, bueno, generar en el colegio, en la escuela, diferentes espacios, ¿no?, de confianza, donde ellos puedan expresar cómo se están sintiendo. Y esto tiene que ver con este constructo de clima, ¿no?, de aula, que necesitamos generar, que es parte de la educación emocional. Por eso, educación emocional como proceso necesita, ¿no?, tener en cuenta el clima que se genera para generar entornos de aprendizaje positivos. Vamos a ver, gestionar también las emociones. Acá estoy un poquito corta de tiempo, pero bueno, estos son como 2 videitos de una alumna, perdón, Sarita de 3, que está haciendo prácticas de regulación emocional, prácticas de atención plena, está aprendiendo a respirar, a cerrar los ojos, también se le está enseñando una práctica de yoga, que es el saludo al sol, y cómo ellos, ¿no?, corregulan con el adulto, cómo nos van imitando. Por eso es tan importante también que el docente vaya también generándose conocimiento, más conocimiento a sí mismo, y justamente
También que el docente pueda reconocer sus emociones antes de entrar al aula, ¿no? Tomar contacto de cómo se está sintiendo, de poder aceptar eso, también decidir cómo regularlo, porque estar frente a un aula también nos exige, ¿no? Gestionar de manera permanente, regular nuestras emociones. Esto es nada más que imágenes de esa película Intensamente, que trabaja muy bien las emociones primarias. Y es un material muy lindo para trabajar. Y diferentes formas de justamente introducir para la regulación emocional las prácticas contemplativas, la atención plena o el mindfulness, que está muy estudiado y su impacto que tiene en el aprendizaje. Acá hay imágenes de diferentes actividades que fuimos haciendo en la escuela, también a través de los cuentos, a través del arte. El arte es fundamental. Estas son imágenes de un proyecto que yo coordiné durante 3 años, que fue trabajar el arte, ¿no?, en la escuela, y las emociones en el arte y en la escuela. Y con diferentes alumnos de diferentes edades, desde jardín de infantes hasta la secundaria. El arte a través de la música, ¿no?, a través de las artes visuales, expresivas, es maravilloso. Realmente potenciar esta forma de trabajar el mundo emocional a través del arte ha sido para mí increíble, increíble. Así que los animo a trabajarlo. Y como estoy ya al final, recordarles también, ¿no?, que el trabajo con los docentes. Yo hago muchos talleres con las familias, desde la pandemia han sido virtual, este año también volví a ser virtual, y esto, ¿no?, de poder formar también a las familias en lo que es la necesidad de poder reconocer sus emociones, de cómo expresarlas, conversar, dar espacios de intercambio, y las propuestas que pueden, ¿no?, surgir desde la escuela para las familias, propuestas para trabajar en casa. Ahí hay una imagen también de un espacio que di este año, ¿no?, con las familias a nivel virtual, y qué necesidad, ¿no?, que tenemos de trabajar nuestras propias emociones como adultos, de poder cuidarnos, de poder identificar cómo nos estamos sintiendo, de autoconocernos, conocernos, para poder vincularnos mejor con los demás, conectarnos con los demás de la mejor manera. Porque es muy importante, ¿no?, conocer y gestionar las emociones propias y las ajenas para poder generar salud emocional en nuestros hijos y en nuestros alumnos, proporcionándoles un soporte emocional estable y seguro. Acá hay talleres que yo he hecho con los docentes, hay docentes de todas las áreas, de educación física, por ejemplo, sumamente importante los aportes de los docentes. Así que realmente mucha formación, no puedo dejar de insistir en la formación, en el marco teórico, para poder justamente trabajar esto, ¿no?, la educación emocional. Esta imagen a mí me moviliza mucho porque fue el cierre de este proyecto que les mencioné antes, de arte, bienestar y creatividad en la escuela, donde se trabajó educación emocional, y fue una actividad final donde se le preguntaron a los alumnos de una primaria estatal, que trabajamos un año, cómo se habían sentido trabajando las emociones a través del arte, y William, este alumno, expresó: me sentí visto. Realmente esto, ¿no?, qué importante que es poderse conectar con nuestros alumnos, podernos conectar, reconocer, ¿no?, reconocer la esencia de cada alumno, poder acompañarlos en esa trayectoria emocional y escolar y vital en sus vidas. Así que bueno, algunos de los libros que están a disposición de la editorial Laike. El primero es escrito por mí, Las emociones en la escuela. Después, que les comenté, de Imordino Yang, de la neurociencia afectiva. Bueno, ella escribió también este libro, Emociones, Aprendizaje y Cerebro. Muy interesante el aporte de la neurociencia afectiva a la educación, y le habla a los docentes.
también este libro Bienestar, Emociones y Aprendizaje, que tiene la coautoría, y yo también tengo escrito algunos capítulos, muy interesante desde este concepto de bienestar, ¿no? en educación. Y este último libro, publicado el año pasado por Editorial Santillana, que yo compilé y también escribí junto a diferentes colegas, y bueno, la educación emocional en el nivel inicial, y tiene un capítulo dedicado a las emociones estéticas, al arte, que también es muy lindo. Así que, bueno, me parece que es muy importante también, ¿no? Esta frase de Mikulik, ¿no? Que la importancia de que los programas educativos integren, ¿no? lo emocional y lo social para todos, para los niños y para la adolescencia. Y esto implica desarrollar calidad de vida, ¿no? Hoy, y abogar para una vida plena para las nuevas generaciones, que podamos tener ciudadanos con salud física y salud psicológica, y con capacidad productiva y creativa en un contexto de integración social. Y termino acá con una frase de López Casá. López Casá trabaja en el equipo de Rafael Vizquerra, es española, que tiene también un libro dedicado al nivel inicial, y ella dice que educar no se reduce a instruir, a transmitir conocimientos y destrezas, sino que se centra en el desarrollo integral de la persona, en sus actitudes, sentimientos y valores que le hacen ser persona para vivir y convivir en sociedad. Así que con esto les doy las gracias y dejo de compartir. Muchísimas gracias a ti, Sonia, por ayudarnos, ¿cierto?, a bajar la educación socioemocional al aula. Estamos seguros que tu conocimiento y experiencia serán de gran ayuda para nuestras invitadas e invitados y quienes han estado acompañándonos en esta jornada. Quiero que me acompañes ahora porque vamos a dar paso al bloque de preguntas. Como se les indicó al inicio de esta conferencia, sus consultas fueron canalizadas a través del chat de Zoom y YouTube, así es que vamos a dejar este espacio también para que Sonia pueda responder a sus distintas consultas. Y ya tenemos algunas que han estado compartiendo nuestros asistentes el día de hoy, Sonia. Vamos a iniciar entonces la primera pregunta para que nos puedas compartir conversando. ¿Existe algún tiempo ideal, edad, por ejemplo, para trabajar esta dimensión con nuestros estudiantes? Es una de las preguntas que nos plantean, Sonia. Bueno, como dije antes, lo ideal es comenzar lo antes posible. Y comenzar lo antes posible hasta, les diría, antes del ingreso en la escuela. Por eso con las familias es tan importante trabajarlo, ¿no? Pero bueno, desde el nacimiento, ¿no?, es sumamente importante trabajar con las familias en educación emocional, y una vez que están en el sistema educativo, ya desde el parvulario, para ustedes, ¿no?, el parvulario es para lo que para nosotros es el jardín de infantes, es el nivel inicial, y ya les digo, nosotros lo trabajamos desde ese nivel, desde los más chiquitos, desde la sala de 2, y hemos tenido realmente ejemplos maravillosos de cómo los niños tan chiquitos empiezan a aprender estrategias, por ejemplo, para gestionar sus emociones, y empiezan a aprender a encontrar estos ejercicios, por ejemplo, de atención plena, de respiración. Y muchas veces los papás nos dicen que ellos han aprendido estos ejercicios a través de sus hijos se los han enseñado. Les voy a contar una anécdota. Nosotros tuvimos un año, hicieron las docentes de parvulario, hicieron todo un proyecto anual de emociones, y al final del año expusieron todos los trabajos, todo lo que habían trabajado con los chicos, y se invitaron a los papás para recorrer la muestra, ¿no?, y conversar, y un papá se acerca y me dice: Sonia, te tengo que confesar algo, yo la filmé a mi hija respirando, haciendo un ejercicio de respiración, la tengo filmada en mi celular, y todos los días en mi oficina
lo pongo, y cuando siento que estoy frustrado, enojado, que me estoy por enojar con alguien o por algo, pongo el celular, pongo a mi hija y respiro con ella. La verdad es que a mí me emocionó, porque realmente, ¿no? Cómo los chicos empiezan a también ser un modelo de diferentes alternativas, ¿no? Para manejar nuestro enojo, situaciones conflictivas, y bueno, y en esto creo que estamos ayudando, ¿no? A generar generaciones mucho más saludables, con más recursos, y por eso, cuanto antes empieza mejor, pero donde podamos empezar. Si estamos en una secundaria, empecemos ahí. Si estamos en universidad, bueno, empecemos ahí. Nunca es tarde, se aprende toda la vida, y a lo largo de toda la vida. Es más, yo, si hubiera aprendido todas estas estrategias, ¿no? Mucho antes en mi vida, bueno, hubiera sido diferente. Pero siempre hay tiempo para aprender, y eso es lo bueno de nuestro cerebro, que aprende durante toda la vida, porque tenemos una plasticidad neuronal increíble. Por supuesto, cuanto antes mejor, porque vamos a desarrollarlo, ¿sí? Y Claro, perfeccionarlo. claro. Vamos a continuar con otra de las preguntas que nos dejan, Sonia. Nos dicen, ¿cómo sensibilizar a directivos y profesores en este tipo de formación, ¿cierto? Esto requiere un trabajo conjunto, sin duda, ¿no? Sin duda, sí. Depende quién trae esa semilla de la educación emocional, ¿no? A veces es un docente, a veces es un directivo, a veces es alguien del equipo de orientación que se ha ido formando, ¿sí? Y bueno, esa es la semilla que dice, bueno, acá hay esto es una innovación educativa, ¿ah? Y ahí empezar en la sensibilización, a acercar justamente, bueno, ese marco teórico, acercar los libros, acercar bibliografía, acercar las experiencias de expertos de educación emocional, acercar las investigaciones científicas, porque esto también debo decir que hacer alguna actividad de educación emocional que encontramos en internet, eh, eso solo no es hacer educación emocional en la escuela, digo, ¿no? Eh, Creo que esto es demasiado serio, y tenemos demasiada responsabilidad frente a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y las familias, como para realmente hacerlo de forma seria. Entonces la formación es importante, generar pequeños talleres, buscar diferentes momentos del año. Acá en la Argentina, lamentablemente, durante el año no hay muchos momentos, pero bueno, diciembre sí, cuando los alumnos ya dejan la escuela y nosotros los docentes seguimos trabajando. Febrero es un buen mes. A veces hay cursos de verano que se proponen. Esos son los momentos para, bueno, buscar información, compartir, hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Hacer como este proceso de investigación, de meterse en el mundo de la educación emocional y tener este marco sólido. Por eso me parece importante, y cuando en el 2014 yo escribí ese primer libro, Las emociones en la escuela, fue porque había muy poco escrito en castellano. Había mucho, ¿no?, del mundo anglosajón, y había poco que se podía trabajar o leer. Entonces fue como una necesidad poder compartir lo que se estaba trabajando en el mundo. España, por suerte, ya tiene bastante investigación. Fernández Berrocal, mismo el grupo de Rafael Vizquerra, de la Universidad de Barcelona, ya hay bastante bibliografía, y es bibliografía seria. Entonces, mi sugerencia es investigación científica seria, un marco teórico basado en la psicología positiva, Seligman, digamos, Carol Dweck, Barbara Fredrickson, son todos especialistas, ¿no?, que han aportado muchísimo en lo que es educación emocional, la generación de emociones positivas, cómo trabajarlas en el aula, la teoría de las mentalidades, la mentalidad de crecimiento, ¿no?, la mentalidad fija, la mentalidad de beneficio. Bueno, son todos como diferentes conceptos que se van entrelazando para armar
el programa que nosotros querramos implementar en nuestra escuela. Por eso digo, cada escuela es única, cada escuela es diferente, cada escuela tiene sus necesidades. Podemos tomar un modelo, pero ese modelo siempre lo vamos a tener que adaptar. Perfecto, Sonia. Al trabajar, nos dice, la dimensión socioafectiva en un centro educativo, ¿debería reflejarse en su proyecto educativo institucional este trabajo? Sí, totalmente. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque, bueno, como dije antes, es como la columna vertebral y hay diferentes maneras de trabajarlo, ¿no? Pero la única manera de garantizar que se trabaje en forma continua y permanente, que es justamente la educación emocional, ese proceso que lleva tiempo, es tenerlo dentro de ese proyecto escuela, del proyecto institucional, ¿no? Y hay diferentes maneras de trabajarlo. Se puede trabajar en paralelo, por ejemplo, ¿no? Que alguien esté a cargo, un equipo esté a cargo, o alguien del equipo, digamos, de orientación escolar, y decida la escuela que esa persona o ese equipo lo va a trabajar en paralelo a lo académico, o se puede trabajar en forma integrada. Hay diferentes maneras, se puede asignar algún espacio semanal para hacerlo, o se puede trabajar, como lo estamos haciendo en la secundaria, en nuestra escuela, con, ¿no?, la apertura de algunos docentes, de algunos profesores de algunas materias, trabajan con el equipo de orientación y dan clase en forma simultánea, eligen temáticas, por ejemplo, en formación ciudadana, todo lo que es ciencias sociales, es maravilloso trabajarlo, salud y adolescencia, hay temáticas que son realmente muy, muy, digamos, acordes a la educación emocional, pero bueno, esto implica, ¿no?, trabajar desde el directivo con el equipo docente, los profesores, ver qué apertura hay, empezar con aquellos profesores que tienen más apertura, y después, como yo digo, es un efecto dominó, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas tan maravillosas en los grupos, en los chicos piden más, quieren más, que bueno, se empiezan a entusiasmar otros docentes, y bueno, es este proceso que continúa y no deja, digamos, no se corta, ¿no? Se sigue profundizando, se sigue reflexionando, se sigue mejorando, y esto es así. Sonia, antes de continuar con las preguntas del público, queremos invitar nuevamente a que nos puedan dejar sus impresiones ingresando nuevamente a menti.com con el código 16527737, al código menti.com con el código 527737. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuál es la palabra de reflexión que te queda luego de esta conferencia? ¿Cuál es la palabra de reflexión que te queda luego de esta conferencia? Así es que les dejamos entonces esta pregunta también planteada y el código para que puedan continuar interactuando entonces con nosotros. Sonia, continuamos con otra de las preguntas que nos han dejado. ¿Qué tipos de estrategias socioafectivas dan mejores resultados? Nos consulta. Depende de qué, digamos, competencia o capacidad uno quiera trabajar, ¿no? Pero bueno, en general los docentes piden mucho trabajar la capacidad de regulación emocional, la de gestionar las emociones, y algo que tiene mucha investigación, que tiene que ver con el mindfulness o la atención plena, porque ayuda mucho a la atención, ayuda mucho a parar el piloto automático, ayuda mucho al aula, al aprendizaje, ayuda a no distraernos, a focalizarnos, y a focalizarnos también en nosotros mismos, en lo que estamos sintiendo. Entonces, prácticas de atención plena son muy, muy interesantes, pero también algo que realmente se hace muy rápido y es maravilloso, que es la respiración consciente, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos conciencia al día de nuestra respiración, de cómo estamos, ¿no? Y es muy rápido, a veces un minuto de alguna práctica de respiración consciente, donde acompañamos a los chicos a cerrar los ojos, a conectarse con ellos, con su respiración, de cómo entra el aire, de cómo pasa el aire, cómo expiran, ¿no? Estas prácticas
de respiración son bárbaras, y realmente los adultos lo podemos hacer, el docente, ¿no? Si llega a estar en alguna situación de mucho estrés, de mucha tensión, bueno, tomar contacto, pero por eso, es un proceso, lleva tiempo formarse el hábito, ¿no? De parar y pensar, de parar nuestro piloto automático de todo el día, y decir, a ver, ¿no? De tomar esta temperatura, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y bueno, y los chicos justamente, ¿no? De tomar esta temperatura cuando llegan a la escuela, cuando vuelven de alguna actividad donde vuelven con un nivel, ¿no? de mucha excitación o exaltación, o hay alguna situación disruptiva, o hay algo que los distrajo. Bueno, esto es el día a día del aula, ¿no? Bueno, respirar y concentrarse, ¿no? Tranquilizarse, relajarse, son todas prácticas contemplativas que hacen a un mejor estado emocional equilibrado, que nos va a permitir sentirnos mejor y aprender mejor, y vincularnos mejor con los demás. Porque esto es así, estamos bien nosotros mismos, estamos mejor con los demás. Vamos a continuar entonces realizando otra pregunta. ¿Qué es lo más importante o los factores relevantes para realmente dejar esta capacidad instalada en las escuelas y que no sea un programa más, entre otros? Qué buena pregunta. Tomar la firme decisión desde, depende de la escuela, ¿no? Pero desde los apoderados, por ejemplo, de que esto es realmente importante, de que esto es una innovación educativa, de que está basado en investigación científica y que está para quedarse. Y desde ahí hasta, bueno, el trabajo colaborativo. Realmente creo que esto conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo de trabajo colaborativo entre el equipo que dirige, acompañar mucho al equipo directivo en esto, poder generar espacios de formación dentro de la escuela, y que estos espacios sean de formación permanente. Hace 6 años que yo lo vengo trabajando en la escuela donde estoy, y seguimos generando espacios de formación. ¿Por qué? Porque los docentes cambian, porque se va un docente, vuelve otro, y viene otro que no tiene esta formación, y hay que volver a renovar, y bueno, y esto es así, es un permanente, ¿no? Cambio. Y bueno, generar esto es garantizar la permanencia. Estos espacios de formación, espacios de diálogo, espacios de reflexión, espacios de trabajo con las familias, esta planificación a largo plazo, ¿no? Que obviamente el programa que uno decida diseñar, implementar, a su vez necesita ser evaluado permanentemente, ¿no? Necesitamos parar, ver cómo estar, tomar la temperatura, hacer encuestas, tomar registro, observaciones de clase. Es un trabajo, digamos, 360, y tiene que haber alguien que lo lleve adelante. Por eso es muy importante identificar quién lo puede llevar adelante, y que esa persona se forme con algún equipo, ¿no? Porque el trabajo solitario es muy difícil. Entonces, bueno, y ir formando un equipo, aunque sea un equipo base chiquito, ¿no? Pero que se pueda ir solidificando y pueda ir como, bueno, trabajando con los diferentes niveles. Y la verdad que a lo largo de 6 años de trabajo hemos tenido diferentes situaciones, y los diferentes niveles han tomado educación emocional de diferentes maneras, y han buscado maneras como más auténticas, y que han sentido que les servía más, y hemos ido adaptando. No es lo mismo la educación emocional en mi escuela como lo está trabajando todos los docentes de parvulario, de jardín inicial, y que lo planifican junto con la planificación de contenidos académicos, ya lo tienen metido en su ser, por decirlo de alguna forma, que en la secundaria, que hay algunos profesores que todavía no, y otros que sí, y entonces, bueno, y vamos haciendo espacios de formación, y bueno, y ofreciendo y estando presente, ¿no? Conectarse, estar a disposición de, y mostrarse disponible, ¿no?
y bueno, acercar bibliografía, buenos autores, buen marco teórico y estar para lo que se necesite. Sonia, ¿y cómo podemos ayudar a los estudiantes en su desarrollo socioemocional a través de la modalidad virtual? ¿Con la pandemia hay un antes y un después, sientes también en esta forma de trabajar? Sí, hay un antes y después, y la verdad es que lo que ha dejado, ¿no?, bien expuesta la pandemia es la necesidad del vínculo, de que no se pierda el vínculo, de que a pesar de la pantalla nos podemos vincular. Y nosotros hemos trabajado todo el programa de educación emocional desde la virtualidad, por supuesto aprendiendo nuevas formas de trabajarlo, con muchos juegos, con dinámicas, con desafíos, hemos hecho semanas para trabajar con las familias, diferentes actividades, propuestas, pero siempre desde lo vincular, ¿no? Y tenemos esto de la virtualidad y pensar las maneras de seguir conectados, ¿no? Hemos trabajado muchísimo la necesidad de la familia de estar acompañada, y hemos también formado a las familias en educación emocional. Entonces, en plena época de pandemia, nosotros ya estamos en presencialidad, pero en plena época de pandemia, todos los viernes mandábamos como una página con alguna temática, con algo para reflexionar, para pensar el fin de semana, con algún contenido, cómo poder, ¿no?, vincularse mejor con sus hijos, cómo manejar ese estrés, porque realmente las familias estaban muy estresadas, estaban muchas muy enojadas, y cómo, bueno, ir trabajando estas mismas capacidades, ¿no?, de poder identificar, reconocer, expresar, aceptar y regular en los adultos. Entonces, fuimos buscando diferentes maneras. La virtualidad no fue un desafío, pero fue ampliamente superado, y siempre, ¿no?, con esto, con esta pregunta abierta de cómo se sienten, o sea, no ir directamente a lo académico. Lo más importante era cómo estaban, el bienestar de ellos, qué necesitaban. Hicimos varias encuestas online, donde realmente los chicos contestaban maravillosamente, nos dio muchísima información. Esto no te permite como escuela estar conectado con cómo están, qué necesitan, cómo los podemos ayudar. Estas eran preguntas que hacíamos, y aparecían cosas fantásticas, ¿no?, de los chicos, especialmente los de secundaria, los adolescentes, de bueno, no nos den tanto esto, necesitamos más esto, necesitamos estos espacios. Claro, nosotros por dar, ¿no?, y cumplir a veces con lo que los padres querían, que era más horas online, de repente los chicos dijeron, no, basta, necesitamos tener estos pequeños espacios, ¿no?, donde poder apagar la pantalla, donde poder reflexionar, y la verdad es que eso nos hizo pensar a nosotros, porque desde las neurociencias también nos dicen, ¿no?, que demasiado, ¿no?, exposición permanente y estar con la atención totalmente, ¿no?, uno atrás del otro, es agotador, y no se puede aprender así. Entonces, bueno, ¿cómo con los profesores ir ajustando esto? Entonces, bueno, ¿cómo, digamos, enseñar durante 20 minutos, hacer alguna actividad diferente donde los chicos puedan reflexionar, este downtime se llama, ¿no?, de bajar, hacer alguna propuesta donde tengan que reflexionar, donde pensar, bueno, esto, cómo ir equilibrando, porque a veces, bueno, por querer dar todo, nos perdemos el equilibrio, y creo que para mí la palabra más importante en todo esto es el equilibrio, ¿no?, emocional, el equilibrio en la salud, el equilibrio en lo laboral. Por eso es tan importante para los docentes, ¿no?, generarse espacios de bienestar personal, no olvidarse que necesitan reconectarse con sus emociones positivas, con aquello que les gusta, ¿no?, porque tenemos nuestra vida familiar, además de nuestra vida laboral, y tenemos nuestras responsabilidades, y la verdad es que lo necesitamos esta renovación de nuestra energía,
porque la docencia es maravillosa, muy demandante y necesita, ¿no?, de nuestra atención plena en forma permanente. Sonia, la siguiente consulta ya la respondes un poco en lo que hemos estado conversando, porque nos preguntaban cómo integrar en las familias el trabajo socioemocional, pero en concreto nos pedían con qué actividades, ¿sí? ¿Qué actividades sirven para trabajar justamente con ellos en particular, con las familias? Actividades donde, es una pregunta bastante amplia y difícil de responder porque hay mucho, pero actividades donde ellos puedan hacer. O sea, la metodología de la educación emocional es hacer, es práctica. Entonces, por ejemplo, pueden armar un álbum, ¿no?, de las emociones, por decirte. Entonces, pueden tomar diferentes emociones, ¿no?, y bueno, ver hasta con preguntas abiertas, pueden pegar imágenes, trabajar sobre el enojo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando nos enojamos, qué nos pasa cuando nos enojamos, identificar en revistas expresiones de enojo, contar, que ese papá, esa mamá cuente, ¿no?, comparta alguna situación de enojo que ha tenido. Esto es maravilloso, como que realmente esto hace bueno, todos nos enojamos. El tema es después trabajar qué hacemos con ese enojo, como dije, que esa es la regulación emocional. Pero, bueno, ampliar el vocabulario, hacer pequeños juegos, ¿no?, de, a ver, ¿cuántas emociones conocen? En un minuto, escriban las emociones que conocen. Esto, desde la virtualidad también es muy fácil hacer. Y al minuto, bueno, parar y decir, bueno, cuenten, a ver cuántas emociones tienen. Y a veces hay 4, 5, a veces hay 20, y no mucho más que eso, y 25, y también se les pide, bueno, cuenten cuáles son las emociones más positivas, o las emociones más negativas. En general aparecen más las negativas, porque tienen que ver con una supervivencia, y miramos más lo negativo que lo positivo, nos cuesta mucho más mirar lo positivo. Pero bueno, estos ejercicios de ampliar, bueno, ¿y saben cuántas emociones hay? Los expertos, como Paul Ekman, y Vizquerra, y el Dalai Lama, dicen que hay más de 300 emociones, palabras que identifican emociones. Entonces imagínense que se puede trabajar desde nada, cómo ampliar ese vocabulario y mandar palabras difíciles, emocionales, para que tengan que buscar en familia y buscar el significado, y cómo pondrían esa palabra en un contexto, armar una historia. Hay muchas maneras, pero realmente es aprender haciendo, ¿no?, que las familias puedan implicarse. Desde la regulación emocional hay una actividad que es muy linda, que es la botellita de la calma, que la pueden hacer en la familia, ¿no?, esto de poner como glitter en agua, ¿no?, y que los chicos tengan que sacudir, y bueno, y ver cómo va bajando la glicerina, ¿no?, con esa brillantina, y cómo respirar, y enviar también actividades y propuestas a las familias. Bueno, y también recomendar libros. Creo que es esto, ¿no?, de aprender haciendo, y en los encuentros con las familias también hacer actividades, ¿no?, en los talleres con las familias. Por eso, es aprender haciendo. Y qué más lindo es, ¿no?, esto de poder compartir en familia. A veces les hacemos propuestas de, bueno, cuando trabajamos los diferentes módulos, con las diferentes temáticas, trabajamos capacidades sociales, como la gratitud. Bueno, les proponemos al final del día que cada uno pueda decir algo, una cosa por la que está agradecido que les pasó ese día, ¿no? Y qué lindo que es escuchar a cada hijo y a cada papá, mamá, decir, ¿no?, que está agradecido por esto que le sucedió en el día, y agradecer, y también generar, ¿no?, acciones de gratitud hacia ese abuelo que me cuidó durante la semana, esa abuela que me compartió un cuento. Y estas son capacidades, ¿no?, para generar empatía con el otro. Y uno es modelo todo el tiempo. Los padres son modelos de sus hijos, los docentes somos modelos de nuestros alumnos. Entonces, poder modelizar y estar conscientes, ¿no?, de esta responsabilidad que tenemos. Y cuanto más chiquitos, corregulamos, ayudamos a los chiquitos a regularse. Y bueno, por eso es tan importante formarse, porque tenemos que también observar y poder, bueno, ver cómo es esa
los gestos que están haciendo, su cuerpo, cómo están, ¿no? No es lo mismo un cuerpo que está alegre que un cuerpo que está triste, apagado, ¿no? Bueno, el docente va aprendiendo esto. Creo que es un baile, ¿no? Es como un baile, que uno va aprendiendo nuevos pasos, nuevas maneras de vincularse con el otro, de entablar conexión, y tiene que ver con esto, con la conexión y con el placer que uno siente, ¿no? En sentirse conectado con el otro y que el otro, ¿no? Se conecta con uno. Y es un trabajo para la vida, me parece que saber que uno está generando habilidades para la vida y que donde estén, ¿no? Van a poder hacer uso de estas habilidades, como un alumno de 6º grado, siempre lo cuento porque me emocionó muchísimo cuando lo dijo, después de una actividad que hicimos, donde les enseñamos un modelo de comunicación no violenta, de cómo decir, ¿no? que me cayó mal lo que me dijo otra persona, y cómo dirigirme a esa persona y poder expresarlo. Y bueno, después de practicar y practicar los pasos para una comunicación afectiva, efectiva, este alumno me dice, pero Sonia, estos son habilidades para toda la vida, ¿no? Sí, 6º año, 6º grado, era muy chiquito. Decía, sí, lo entendió, ¿no? Como que eso lo iba a ayudar. Y realmente esto es así. Mismo hoy, en la escuela, en el día de hoy, tuve una situación, ¿no? con un alumno en el último año, donde, bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo con la familia, pero pude expresar algo que estaba sintiendo, ¿no? Algo que realmente le estaba generando mucha angustia. La familia no se había dado cuenta, pero lo pudo expresar en la escuela. Realmente la escuela ahí tiene un rol muy importante, ¿no? De generar estos climas de confianza, de apertura, donde los alumnos puedan expresar, y además, bueno, generar después, obviamente, toda una instancia de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo ayudamos a este alumno a acompañarlo? ¿No? Y la familia, obviamente, muy agradecida, porque, bueno, su hijo era más introvertido, no expresaba, pero el haber podido expresar en la escuela es realmente maravilloso, porque es para ese alumno un aprendizaje de vida, ¿no? Qué importante es poder comunicarse, expresar lo que yo estoy sintiendo y pedir ayuda cuando lo necesito. Sonia, queremos agradecerte enormemente el que nos hayas acompañado en esta jornada. Sin duda, con tu experiencia, tus conocimientos, ha sido de gran ayuda para todos los que nos están escuchando en esta jornada y quienes han participado de esta conferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron presentes y escuchando, y estoy para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Precisamente vamos a seguir también avanzando para conocer justamente cuáles fueron sus respuestas, ¿cierto?, a la última pregunta planteada, y revisamos a continuación entonces el Mentimeter final y con la palabra de reflexión que queda luego de esta conferencia. Precisamente ahí, aprendizaje. Una de las palabras que ha repetido, ¿cierto, Sonia, durante esta jornada? Conocernos, sensibilizar, resiliencia, focalización, motivación, creatividad, involucrarse, trabajo transversal, sensibilización, son parte de esos conceptos entonces que nos han dejado ustedes en esta jornada y que están reflejados en esta nube de conceptos precisamente donde hemos podido apreciar gran parte de lo que ha sido esta conferencia, ¿no?, en sus conceptos, en lo que ustedes hoy día han reflejado y han dejado precisamente en esa nube. Agradecemos entonces a Sonia Williams de Fox por su presencia y participación. Igualmente agradecemos al equipo de Fundación Minera Escondida y a todos quienes nos acompañaron en esta tarde, tanto por la plataforma Zoom como por nuestras redes sociales. Les dejamos invitados a la última conferencia de nuestro programa el día 29 de septiembre con el destacado psicólogo nacional Felipe Lecanelier, con el tema salud mental en los niños y niñas. ¿Cómo los apoyamos en el contexto actual? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde.